Bueno, mi nombre es Alicia Altesor, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Uruguay, y voy a hablarles sobre los modelos de estados y transiciones y de su utilización para el manejo en sistemas socioecológicos ganaderos. Los modelos de estados y transiciones permiten representar la dinámica de las comunidades vegetales. En realidad, la idea esta de utilizar modelos para entender los cambios en el tiempo y en el espacio de las comunidades vegetales de pastizal se utilizan desde hace muchos años. Durante prácticamente todo el siglo XX fue la teoría clásica de la sucesión la que guió este tipo de aplicaciones. Cuando hablo de la teoría clásica de la sucesión, hablo de la teoría de Clements, que concebía un equilibrio estable determinado por condiciones climáticas, y nosotros podríamos representar el estado de condición del pastizal a lo largo de un continuo, desde condiciones pobres, muy perturbadas, hasta condiciones estables que corresponden a lo que Clements llamó clímax, que sería el estado de mejor condición. A lo largo entonces de este continuo podemos ubicar, digamos, lo que serían las condiciones o el estado de condición de la vegetación. Los autores de esto, Dijksterhuis, en 1949, fue que planteó esta aplicación del modelo clásico de la sucesión e incluyó también el clima. O sea, ¿cómo actuaría el clima? Bueno, los niveles de precipitación actuarían en el mismo sentido que el proceso sucesional. O sea, aquí tendríamos entonces el proceso sucesional aumentos en la precipitación van en el sentido entonces del proceso sucesional, y el efecto del pastoreo como una perturbación actúa en el sentido inverso, de forma tal de que, bueno, aquí podríamos ubicar, como habíamos visto, el estado de condición de la vegetación. Esta idea implica un modelo plano de la naturaleza, ¿no? Entonces, acá yo me puedo mover a lo largo de este continuo y los cambios son reversibles. A finales de la década de los 80 hay un cambio de paradigma en la teoría ecológica y pasamos de la teoría del equilibrio a el no equilibrio, a concebir que las comunidades naturales están sometidas a múltiples perturbaciones y que en un mismo territorio, en las mismas condiciones climáticas, pueden coexistir distintos estados estables que, digamos, que responden a diferentes intensidades de perturbación y a diferentes tipos de perturbación. No solamente el pastoreo que teníamos acá, sino, por ejemplo, podríamos pensar en acciones de manejo, como puede ser el uso del fuego, también a perturbaciones no antrópicas, como pueden ser inundaciones, la propia sequía, pero también podemos pensar en laboreo para agricultura, etc. Bien,
la introducción de la idea del no equilibrio llevó a la construcción de un modelo que implica distintos estados. Por ejemplo, podemos pensar en varias variables de estado, ¿sí?, que podrían estar representando la condición de la vegetación. Por ejemplo, podemos pensar que este eje representa la altura de la vegetación. Este eje podría ser el porcentaje de suelo desnudo, que es un indicador del grado de deterioro, de sobrepastoreo, inclusive de los niveles de erosión que pueden estar operando. Y podríamos poner aquí otra variable estructural que podría ser el porcentaje de cobertura de leñosas. Entonces podríamos ubicar distintos estados que pueden coexistir en un mismo territorio, digamos, climáticamente definido e inclusive que corresponden a una misma comunidad florística. Podemos pensar en un pastizal que tiene una altura adecuada, o sea, altos valores de altura de la vegetación, bajo porcentaje de suelo desnudo y muy bajo, podríamos pensar entonces, voy a marcar como valores así, ¿no? Alta altura, baja porcentaje de leñosas, bajo porcentaje de suelo desnudo, y entonces tendríamos ubicada por acá un estado A de la vegetación. Bajo otras condiciones de manejo, por ejemplo, mayor carga de ganado, o cambios en las relaciones lanar-vacuno, o eventos climáticos adversos, podrían determinar que la altura de la vegetación sea considerablemente inferior, que estemos en presencia de un porcentaje mucho mayor de suelo desnudo y vamos a mantener, por ejemplo, la cobertura de leñosas. Y entonces aquí podríamos ubicar, digamos por acá, un estado B de la vegetación. Y finalmente podríamos pensar, si mantenemos esta baja altura y mantenemos este alto porcentaje de suelo desnudo, pero aumentamos el porcentaje de leñosas, podríamos ubicar por acá el estado C. Y entonces, bueno, aquí tendríamos representados tres estados caracterizados por distintos atributos de la vegetación. ¿Cuál es la dinámica entre esos estados? ¿Qué posibilidades, digamos, de moverse, ¿no?, entre estos estados? La cosa cambia con respecto al modelo clásico. Tal vez entre el estado A y el estado B haya transiciones posibles, continuas, y entre el A y el B reversibles. Sin embargo, ya pasar del estado A o del estado B a este otro estado, que tiene una alta cobertura de leñosas, entonces ha cambiado mucho más drásticamente las condiciones de la vegetación, la posibilidad tal vez de ir no sea tan difícil, pero la reversión será altamente improbable, ¿sí? Y lo mismo hacia el estado A. O sea,
Aquí tenemos un cambio mucho más abrupto, como que pasamos lo que se diría un umbral. Digamos que otra forma de representar esta dinámica es pensar, digamos, en una superficie, ¿verdad?, en donde yo tengo cada valle corresponde a un dominio de atracción. Entonces, este estado A y este estado B podrían estar aquí moviéndose adentro, ¿verdad?, de la pelotita que sería la vegetación, se está moviendo acá dentro de este dominio de atracción. En cambio, cuando paso el umbral, que estaría representado por esta colina, y paso a otro, entonces, a otro valle, ¿sí? Aquí entonces estaría en el estado C, ¿sí? Entonces, pasé el umbral y será muy difícil que simplemente cambiando medidas de manejo ganadero o esperando que transcurra el tiempo, poder regresar de ese estado C. Probablemente haya que invertir energía, tener acciones mecánicas, como por ejemplo, no sé, erradicar esas leñosas que cambiaron las condiciones del pastizal. Entonces, ¿cómo definimos? ¿Cómo podemos construir un modelo de estados y de transiciones? Existen diferentes aproximaciones. Quizás la más utilizada y lo que más aparece en la literatura es el método deductivo, o sea, plantear una hipótesis acerca de cuáles estados serían los más representativos para un determinado territorio. Y esto se realiza a través de opiniones de expertos que plantean esas hipótesis, una hipótesis de un modelo, y luego se puede ir a poner a prueba esa hipótesis haciendo relevamientos a campo. Otra aproximación sería el método inductivo, o sea, yo no parto de una hipótesis, sino que voy al campo y puedo hacer una cantidad de relevamientos dentro de un tipo de comunidad vegetal y hago relevamientos determinados por sorteos aleatorios. ¿Y qué voy a relevar en el campo? Bueno, voy a relevar un conjunto de variables estructurales de la vegetación que yo presumo como variables relevantes para la respuesta a las perturbaciones que estoy considerando. Nosotros en Uruguay realizamos este trabajo para cuatro grandes comunidades que hemos cartografiado y que abarcan un porcentaje muy importante del país, la cartografía, más del 70%, y bueno, hicimos un muestreo aleatorio. Definimos muchas variables, definimos más de, no sé, 11 variables. Bueno, por ejemplo, la altura, el número de estratos presentes en la vegetación, la altura y la cobertura de cada uno de esos estratos, el porcentaje de suelo desnudo, la identidad de las especies dominantes en la vegetación, la presencia de especies decrecientes frente al pastoreo, y consideramos las respuestas fundamentalmente a acciones de manejo tradicionales, que es bueno, el manejo de la carga, la cantidad de ganado presente y la relación entre ovinos y bovinos. A partir de entonces
de esas variables a través de utilizando métodos multivariados de ordenación, en particular el análisis de componentes principales, pudimos identificar esos diferentes estados, que luego fueron llevados a los productores, a técnicos de campo, para ver si efectivamente esos estados eran reconocidos por los que están en contacto permanente y que están manejando, y efectivamente resultó en una experiencia bien interesante porque pudimos plantear junto con, digamos, combinando el conocimiento científico y el conocimiento local, proponer las hipótesis de estas transiciones, ¿verdad?, entre los estados que habíamos definido por el método que acabo de describir. Entonces, ¿cuál sería la función de estos modelos de estados y transiciones en los sistemas socioecológicos ganaderos? En primer lugar, nos proveen de una visión dinámica del sistema. O sea que yo puedo mover al sistema, plantear objetivos y definir cuál sería un estado deseado y, en consecuencia, qué medidas de manejo debo de tomar para promover este tipo de trayectorias. Alertar acerca de situaciones de riesgo, o sea, tengo el sistema acá y entonces tengo que tomar medidas urgentes porque estoy en situaciones de alta degradación. Por otro lado, esto significa, ¿qué significa? Que estoy comprendiendo mientras hago, lo que se conoce como manejo adaptativo. Y por otro lado, y para terminar, incorporar dentro de esta percepción, incorporar otros servicios ecosistémicos que nos brinda el pastizal, y no solamente el alimento para la producción de carne, sino el secuestro de carbono, la provisión de hábitats para la fauna, evitar procesos importantes de erosión, proveer agua de calidad. Bueno, con esto podemos terminar. Muchas gracias.